¿Qué es lo que tenemos que rescatar de San Martín? Porque siempre, digamos, sobre San Martín es el santo de la espada, probablemente, digamos, el ejército que dejó San Martín, Ujú. los granaderos, las batallas ganadas, un exilio extrañísimo. Sí, Digo, como figura política, ¿tiene el mismo valor que como sí. general? Sí, Y una gran figura política porque pensá que gobernó más de 2 años la provincia de Cuyo, o sí. sea, San Luis, San Juan y Mendoza, con un gobierno extraordinariamente moderno, ¿no? Un tipo que tenía una concepción moderna de lo que era el gobierno. Por ejemplo, es uno de los primeros que habla de salud pública, Mirá de una vos. manera muy interesante porque él piensa que, por ejemplo, O sea, en los cosa de estadista, Cosa de digamos. estadista. Él dice que hay en los conventos hay una capacidad ociosa, que están los frailes sin hacer demasiado, que hay que convertirlos en agentes sanitarios. Entonces se los instruye en eso y son los vacunadores, la vacuna antivariólica que se empezaba a aplicar. Después se ocupa mucho de la educación pública, funda un colegio secundario, se mete mucho en el programa de estudio de ese colegio, ¿no? Ahora, ¿dónde nació San Martín Nace en realmente? Yapeyú. Nació en Yapeyú. Que era una ciudad, la más importante ciudad del Río de la Plata en la época de los jesuitas, más importante que Buenos Aires en cuanto a Sí. población, Pero viste que hay economía. muchos mitos respecto al Sí, tema del nacimiento, incluso algunos que lo habían hecho nacer en España. sí. No, No, nació. nace en Yapeyú. El problema que tenemos es que no tenemos el acta de nacimiento porque el pueblo fue totalmente arrasado el 13 de febrero Sí. del año 17, ¿no? Pero Yapeyú, que era un pueblo de tradición Era un pueblo jesuita. jesuítico, Jesuita. era como la capital de una gran estancia jesuítica, una de las más Sí. importantes. Había mucha ganadería, estaba la mejor escuela de música prácticamente de Sudamérica, fábrica de instrumentos, un lugar muy importante que cuando se van los jesuitas entra en decadencia y ahí lo mandan al padre de San Martín un poco a administrar los restos que quedaba de eso, Padre de San Martín, ¿qué era? que era Juan de San Martín, que era un militar español Militar. y que a la vez era algo así como un intendente de gobernador de toda esa región amplia, hace una buena gestión ahí. Cuando yo vi el título en La Voz del Gran Jefe y te animaste a San Martín, digo, porque la audacia tiene que ver con que obviamente abordaron una figura sobre la que ya se dijo todo, pero me imaginé que vos ibas a rescatar más el aspecto político. De hecho, lo Sí, ponés de civil en la tapa sí, del libro, ¿sí? exactamente, sí. Digamos, porque el Gran Jefe vale también para un hombre civil. ¿Qué tuvo que ver San Martín con el ejército que conocimos? No estoy hablando de este No, ejército que no, intenta adaptarse a la sí. democracia o que la democracia lo trata de integrar con el ejército del proceso. Nada, Nada. absolutamente nada. Pero digo, la tradición sanmartiniana, ¿en qué momento se traiciona? Yo creo que se empieza a traicionar esa tradición sanmartiniana a partir de 1930, claramente con el golpe de Estado, ¿no? Ahí empieza una traición a esa tradición, O sea, que la inclusive, tradición sanmartiniana es una tradición de respeto a la sí, institucionalidad y a absolutamente. la ley. Sí, absolutamente. El Código de Honor del Ejército de los Andes dice, la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes. Sí. Es decir, y curiosamente, el bicentenario del nacimiento de San Martín se produce con Videla. Videla festeja en Yapeyú los 200 años y dice, San Martín debería estar orgulloso de este ejército sanmartiniano. Y A es una raíz de esa, falacia. de esa palabra, yo me acordaba y te pregunto, ¿qué tiene que ver San Martín, Nada, un ejército que creó él de algún modo, digamos, es el exactamente. padre de este ejército? ¿Qué te habrá tenido que ver con ese Para que ejército? la gente no piense que estamos tironeando ideológicamente, hay que dar algunos ejemplos muy contundentes. Mientras San Martín creaba bibliotecas Sí. y fomentaba la publicación casi obsesivamente de un libro que le encantaba, que era Comentarios Reales de los Incas, Videla clemaba bibliotecas. Y nunca fomentó la publicación de ningún libro que yo sepa. Perseguía a escritores, digamos, no se puede comparar, digamos, ¿no? Lamentablemente para él, para San Martín, a partir del 30 se construyó el San Martín militar, estrictamente militar, recortándolo de todo su Claro, humanismo. lo sacaron del contexto, digamos, civil, lo pusieron como nada más que la Exactamente. tradición militar. Se borró su excelente gestión en Cuyo, su excelente gobierno en el Perú, su humanismo, un tipo que le gustaba la pintura, un gran pintor de marinas, pintaba marinas, Ujú. un hombre que le encantaba leer, que tocaba muy bien la guitarra, concertista de guitarra, gran lector de filosofía, ¿no?
Cuando uno ve que ha cruzado fronteras liberando otras latitudes, ¿tenía vocación imperial San Martín? No, justamente no. No, eso es uno de los temas Digo, que imperial tenía. de imperialismo, no estoy hablando de No, imperial de monárquico, no, digo, ¿no? imperial no, tenía una evocación más de unidad latinoamericana, la idea de la posibilidad, como tenía, porque era también mirandino de alguna manera, venía heredando el espíritu Sí. de Miranda de la Gran Colombia, ¿no? La idea de una gran nación Por eso latinoamericana. se abraza con O'Higgins, por eso está con Bolívar, Exactamente, exactamente, por eso piensa, incluso el pero último fue más armado. que Bolívar. Yo creo que no sé si más, fue distinto. Yo creo que humanamente sí, para mí humanamente sí. Un tipo con mucho menos ego, y una cosa de desprendimiento que lo complicó políticamente, ¿no? Él era un tipo tremendamente temerario, particularmente lo ves en las campañas africanas. Entendamos que temerario es audaz, ¿sí? Audaz, un Es tipo audaz que sin límite sí, directamente, porque a claro, veces la gente cree que temerario, es Perón temeroso. explicaba, es nec Todo lo temere, contrario, nec todo lo temere. contrario. Un tipo que a los 14 años está encargado de los explosivos por voluntad, porque había que firmar un papelito para ser granadero, Sí. que eran los que llevaban las granadas, y él se dedicaba a desarmar explosivos del enemigo y a armar los propios. El enemigo, ¿quién era? Los bereberes, los moros, en Sí, que eran Argelia. enemigos en serio, digamos. Tremendo. Enemigos que conocían la pólvora en ¿Qué serio. te parece? Y así que era una persona que yo creo que tenía ese carácter también, ¿no? Y a la vez un tipo extraordinariamente reflexivo, muy pensante, muy de jugador de ajedrez. Las cartas siempre están escritas en 3, 4 niveles, como a ver si el otro casa lo que le está queriendo decir, ¿no? Y vos te das cuenta de la O sea, que alegría. eran como Muy criptogramas. críptico, muy críptico, muy críptico. Esa carta hermosa que dice, lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? O sea, el tipo no estaba preocupado por enfrentar a los ejércitos que venían de ganarle a Napoleón, sino tener que cruzar esos Andes en esas condiciones físicas que lo tiene Ahora, que ¿por hacer. qué razón encara eso? Digamos, ¿tenía otra manera de hacerlo o No, no? No. no porque ya había fracasado 4 expediciones al Alto Perú, Sí. la última la de Belgrano, la de Rondó, no se podía por ahí, era muy difícil, era muy fuerte el ejército español por esa zona y había que hacerlo de 2 maneras, por una campaña de la sierra y una campaña marítima. Y este plan lo conoce en Londres, como bien lo descubrió Rodolfo Terraño en un documento en el año 80, cuando él estaba exiliado en Londres, se encuentra un documento de un militar escocés llamado Maitland, que habla de tomar Buenos Aires, pasar a Chile y de ahí a Perú. San Martín conoce ese documento. ¿No? Ahora, fue una epopeya, digamos. Hoy es fácil porque muchos lo hacen esa recorrida, porque Sí. él lo hace como el gobernador de San Juan, como Sí, claro. casi deportivo, pero lo Totalmente, hizo. pero en Pero otra. digo, había que tener una audacia sin límite. Y sin comparación, esto se estudia mucho en las academias militares, no hay ninguna hazaña comparable de cruce de unos montes, ¿no? Porque Sí. el cruce de los Alpes de Napoleón se hizo por caminos, realmente Sí, ya caminos, está, sí. pasaban carretas, Acá no había ningún camino. ningún camino y lleno de pueblos, los Alpes, ¿no? Y los Pirineos, digamos. Lugares muy poblados, acá no tenías nada, no tenías logística. Entonces había que pensar en la comida, en la leña, en el alimento. ¿Cuántos eran los que hicieron? 5.000, casi 5.000 y pico de personas. ¿Muertos cuántos 10.000 hubo? mulas. Bueno, no murieron tantos, vos sabés que no llegó al 5%. Pero había que cruzar con 5.000 personas. 5.000 tipos, como siempre digo, subir y bajar, ¿no? Cuatro cordones montañosos. Son 4 cordones, con un ancho de unos 300 kilómetros prácticamente, ¿no? Había que subir, subir con todo ese equipo, quebradas infranqueables, la temperatura, 10 bajo cero de noche, 30 sobre cero de día, el mal de altura, bueno, todo esto. Y con su salud Con su quebrantada. salud quebrantada, y llegar a combatir, porque no es que cruzaban para hacer un récord. A los 5 días, 6 días estaban combatiendo en Chacabuco, ¿no? Sí. Una batalla impresionante. Una batalla colosal que además ganó. Y que cambia el destino de América, porque es interesante recordar a la gente que toda América estaba perdida. El único lugar resistente era el Río de la Plata. Había perdido Bolívar, se había perdido México, Ecuador. Quedaba solamente este foco de resistencia. ¿Quién le pone la bolilla negra a San Martín para que termine decidiendo no bajar el vuelo y tomársela de acá, exiliarse? Bueno, lo que pone la bolilla negra son estos personajes, son Alvear y Rivadavia, ¿no? Sí. Rivadavia... Pero podía haber vuelto después. Sí, de hecho vuelve. Él vuelve
cuando sabe que cayó Rivadavia en el año 28, 27, 28, ya está gobernando Dorrego, se produce la guerra con el Brasil y vuelve para ayudar a Argentina a la guerra con el Brasil. Pero cuando llega a Río de Janeiro se entera que Lavalle fusiló a Dorrego, lo cual para él es tremendo porque Dorrego había sido oficial de él en el Ejército del Norte y Lavalle extraordinario oficial de granaderos hasta en el Perú. Así que era una noticia que lo desarmó, ¿no? Y ahí cuando llega... ¿Cuántos años tenía en esa zona? En ese momento San Martín, Sí, y ahí tendría 40 y pico de años, sí. Cuando se entera de eso, queda desarmado y decide no desembarcar en Buenos Aires y se va a Montevideo. Y él recibe al bando unitario, al bando federal, ve que todos le piden que se haga cargo para liquidar al resto y dice, no, yo no voy a ser verdugo de mis conciudadanos, y se va al exilio en ese momento a Bélgica, ¿no? Está en Bélgica un tiempo hasta que finalmente se va a París. Y después de tanta acción política no tenía nostalgia, nada. Sí, sí. Sí. Mucha nostalgia y mucho contacto con la Argentina, o sea, una gran correspondencia con Rosas, muy frecuente. ¿Era tipo digamos, las cartas de Perón y ese tipo de cosas o no? Sí, no, porque no tenía tantos seguidores acá como tenía Perón, pero sí esta idea de estar al tanto y aconsejar. Rosas lo consulta muchas veces, él le contesta. A la vez recibe a los más grandes enemigos de Rosas, pues una persona amplia, lo recibe a Alberdi, lo recibe a Sarmiento, a Florencio Varela, con quienes discute de política, y hace una cosa muy interesante, poco conocida. Cuando se produce el bloqueo anglo-francés, él escribe una carta que se va a publicar en el Times de Londres. Para tener una idea de quién era San Martín en Europa, el Times dice: consideramos innecesario aclarar quién es el general San Martín a nuestros lectores. Así dice el Times. Dando por sentado que cómo no sabe quién es San Martín. Todo el mundo lo conoce. Y esa carta es tan interesante porque él habla como militar y como estratega. Le dice, a los ingleses no les conviene atacar a la Argentina por esto y por esto. Les conviene entrar en negociaciones. Esa carta es tan importante que la leen en el Parlamento británico y ahí se llega a un acuerdo diplomático. O sea que San Martín brinda un último servicio a su país en 1845, 5 años antes de su muerte, ¿no? ¿Que tenía cuántos años? Y ahí tenía 68 más o menos, 68 años. Y seguía muy activo, era una persona muy lúcida, muy atento a lo que pasaba en su país, muy lector. Le gustaba mucho viajar, hace algunos viajes por Italia, por el mediodía francés, anota esas cosas de los viajes, un tipo de una gran cultura, ¿no? Un tipo muy interesado por la cultura latina, la cultura griega. ¿Cuál era la genialidad militar? Yo creo que... Uno, la temeridad, que sí, obviamente sí. era un tema bastante importante, digo, especialmente si sos militar y si guías un ejército chiquito o grande, digamos, Sí, porque San Lorenzo no fue una batalla de mucha gente. No, pero una batalla que la genialidad militar te la puedo explicar ahí. Una batalla que él preparó en 6 meses, para una batalla que dura 15 minutos. La gran genialidad tenía que ver con un tipo que tenía muy en claro la táctica y la estrategia, así lo a largo plazo y lo a corto plazo. Un hombre, por eso decía, como muy de pensar antes de hacer. Un tipo extraordinariamente... Un ajedrecista. Bueno, gran jugador de ajedrez, gran jugador de ajedrez, y lo ves también en su forma de proceder. Siempre está como un par de jugadas adelante, ¿no? Sí. Y se enoja cuando los demás no se dan cuenta. La verdad que San Martín es un personaje muy poco querido para la historia argentina del siglo XIX, recién en el XX. Se lo recupera. Va a ser reivindicado y recuperado, ¿no? Muy maltratado, incluso... ¿Y hoy políticamente dónde estaría un San Martín? No lo sé, la verdad que no lo sé. No tendría una... No me animo, porque es como ser medium, ¿no? De un personaje pero que... digo, No, yo creo que tenía un tipo... espíritu nacional y popular, Sí, tenía un espíritu populista, un espíritu siempre revolucionario, de cambio. Sí, es un tipo que le importaba mucho Latinoamérica, un tipo muy inclusivo, muy preocupado por la inclusión, muy por lo demás, muy empático. Sí. No me animo a decir dónde estaría ubicado, pero sí una persona que obviamente sería parte de un panorama político, porque era un hombre esencialmente político, ¿no? ¿Y cuál era su sombra, digamos? Hasta ahora estamos hablando de las luces. ¿Tenía alguna sombra? ¿Algún egocentrismo? No, alguna todo lo contrario. Mezquindad o alguna hipocresía? La verdad que por el lado del egocentrismo, todo lo contrario. Yo creo que era un tipo
extraordinariamente solidario, sus partes militares lo hablan de él, los partes de los generales son muy autorreferenciales, ¿no? Sí. Acá no, él habla en primera persona plural, nosotros, nombra a los demás, no se nombra a él. Yo creo que su sombra es él, es un tipo con problemas con él, ¿no? Justamente por este excesivo cuestionamiento, es un gran disconforme consigo mismo, un gran disconforme. Una autocrítica Un demasiado fuerte. feroz autocrítico, ¿sí? Un tipo de una ferocidad autocrítica, ¿no? Y además la duda de para qué sirve el poder, una duda con respecto al poder, ¿no? Donde hay casi algo Pero él lo místico. utilizó. Él lo utilizó, lo utilizó.